Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios también por ustedes que dispusieron su corazón para venir a escucharla. Saludamos a todos los hermanos que nos ven y nos oyen por medio del internet. Y rogamos que esta palabra sea de edificación para la vida de todos los que escuchen Casa de Oración. También respetamos y amamos a los que difieran con nosotros, siempre apegándonos a lo que dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Podemos diferir en algunas cuestiones que no sean elementales, pero en las elementales tenemos que tener en común aquello. Y bendecimos a los hermanos, a todos los que nos escuchan y ven, y aún los que no lo son, pero que rogamos a Dios que pronto vengan a los pies del Señor. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y darle gracias a Dios por su iglesia, en el nombre de Jesús. Dios, hermanos, es un Dios de orden. Y donde hay orden, hay paz. Donde no hay orden, hay confusión. Y por lo tanto, no hay paz. El apóstol Pablo nos dice en Corintios 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y entonces, mis hermanos, si a Dios le gusta el orden, pues a nosotros también nos debería de gustar. Un orden que tenemos que llevar aquí, en nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestro trabajo. A Dios le gusta el orden. Dios es un Dios de orden. Gloria al Señor. Cuando estaba preparando este tema, el tema de hoy es el bautismo de Dios. Ese es el tema de hoy. Y cuando lo estaba yo preparando, oraba a Dios y el Señor me trajo a la memoria la parábola de los dos hijos de aquella que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, donde uno pide su herencia y se retira y se va, y se la malgasta y le da mal uso, pero el otro hijo se queda en casa. Y resulta de que cuando regresa el otro hijo y es recibido por el padre, los que ya conocen la historia, pues resulta de que el hijo le reclama al padre y le dice, pues ¿por qué a este sí le das todo y yo que estoy aquí no me lo has dado? Y el padre le dice, pero hijo, tú estás en casa, tú lo tienes todo. ¿Qué le faltaba? Pues nada, pero no se lo había pedido. Y eso, hermanos, tiene que ver con el tema de hoy. Podemos estar en casa, pero tal vez todavía nos falta pedir, nos falta entender, nos falta tener la convicción de cómo hemos llegado a los pies de Cristo. Entonces, mis hermanos, quiero que me acompañen y vamos a la Primera de Corintios. Ese va a ser el texto que vamos a tomar. Primera de los Corintios. Busque el capítulo 12, perdón. Y vamos a estar leyendo el versículo 13. Dice la palabra del Señor, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Padre,
Dame la elocuencia, Señor, y tu poder para compartir esta palabra. A mis hermanos, concédeles esa gracia, Señor, de poder recibirla, que sus corazones estén preparados y que tu Espíritu Santo les ministre y que reciban, Señor, esta palabra para edificar, para vida y para fortalecer su fe, para salvación. En el nombre de Jesucristo, con acción de gracias te lo pido. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en la Biblia encontramos algunos textos que nos hablan de al menos tres bautizos que hay. Este es uno de ellos en el cual yo me enfoqué, yo tomé para compartirles con ustedes. El problema, mis hermanos, es que por la falta de poder tener bien claro tal vez estos textos, bautismos, se ha mal deformado, se ha mal usado esta bendición, esta gracia de Dios en el poder de su Espíritu y su obra para nosotros. El versículo de hoy dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo sucede este bautismo? Esta parte es muy importante, mis hermanos, porque tiene que ver cómo es que tú fuiste evangelizado, cómo fue que conociste de Cristo. Pero más importante, ¿cómo es que estás viviendo hoy en día? ¿Y cuándo sucede este bautismo? Cuando nosotros, en el momento de que creemos, al escuchar el Evangelio, que Cristo vino por ti, por mí, para morir en la cruz, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió y que va a regresar, que nos dejó el Evangelio para que nosotros lo predicáramos. Ese es el Evangelio que tenemos que escuchar. Y si te preguntan, como le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y él les contestó y les dijo: cree esto que te estoy diciendo. Ese es el momento en el que el creyente cree, se arrepiente, y el Espíritu Santo en este bautismo lo inmerge, lo coloca en Cristo, haciéndolo espiritualmente uno con los demás creyentes, en un cuerpo que es la iglesia, y que de ese cuerpo Cristo es la cabeza, que le confiere a ese cuerpo unidad, le confiere también, lo guía, es una guianza en el Señor. Le da vida también, y como nos movemos, Él nos dirige. Entonces la cabeza, que es Cristo, le da vida, unidad y movimiento dirigido a la iglesia. Gloria sea al Señor. Esta parte, hermanos, es muy importante, porque el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto lo dijo en Juan 7:37. Y esto, hermanos, es para obtener la plenitud al beber el agua viva del Espíritu. No está a la vista, no lo vemos, pero es un bautismo donde el Espíritu Santo hace una transformación por su obra regeneradora, para que tú puedas acceder, para que tú puedas ser llegado al cuerpo, que es la iglesia, al cuerpo del Señor.
no pudiéramos hacerlo de otra manera, porque no podemos hacerlo por nada que nosotros hayamos hecho. Es por gracia. Ese es el regalo de Dios que Él nos prometió. Esto es algo maravilloso. Este bautismo lo reciben todos los que creen, hermanos. Es un acto donde el Espíritu hace esa transformación, y lo leemos en Tito. Acompáñenme a Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, 5 y 6. Tito 3, 4, 5 y 6. Y dice la palabra del Señor: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, esto es Jesucristo, nos salvó, allí está el Espíritu en su obra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está la obra del Espíritu Santo regenerando. En Juan 3, capítulo 3, verso 5 nos lo explica, que la regeneración es un nuevo nacimiento. Quien no pase este proceso, quien no inició correctamente por aquí, no puede tener la certeza de que está siendo o ha tenido este acto de regeneración. Es importante, mis hermanos, el Espíritu Santo, cuando nosotros le decimos sí creo, Señor, en ti, Él hace esa obra para que tú puedas estar dentro del cuerpo de Cristo. Esta regeneración es espiritual, hermanos, que sucede en el corazón. No la podemos ver, pero sucede en el corazón. Hemos hablado mucho del nuevo nacimiento. Tal vez cuando se les predicó el Evangelio se les explicó. Pero este nuevo nacimiento es esa regeneración que sucede en el momento de la conversión. ¿Por qué hablamos de este acto, hermanos? Porque es la base para que nosotros podamos entender por qué nos podemos llamar cristianos, por qué estamos en una iglesia cristiana. Un cristiano no puede decir cristiano si no ha pasado este proceso. Es importante. Fíjese bien, aparte de este bautismo, Él en ese momento nos otorga no solamente esto que acabamos de explicar. Lo quiero decir, hermanos, lo voy a decir porque hay quienes dicen que la iglesia debe de tener manifestaciones más allá de lo que la palabra de Dios dice. Por eso quiero recalcarlo. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice el Señor, en esta palabra el apóstol Pablo les habla y les dice: en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, este es nuestro cuerpo, adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí, hermanos, en ese momento que nosotros somos regenerados y somos inmersos en Cristo y en su iglesia,
somos también sellados por el Espíritu Santo. Mire, hagamos hincapié en esto. Allí en el versículo dice, oístes. ¿Qué oímos? Es decir, el Evangelio. Y recibimos por fe ese mensaje, esa enseñanza. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué oímos? Este Evangelio. La palabra de verdad es el conocimiento de ese Evangelio para la salvación. Es el mensaje de amor salvífico que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Además, vamos a aclarar este punto y explicarlo. El sello se recibe en el momento que una persona es salva. Obviamente es una expresión metafórica, es decir, figurada. Porque lo que Dios hace, pues no se ve, no lo ves tú con la mirada. Pero dice, porque es interna en el corazón de la persona. Dios el Padre marca, escúcheme bien, anótele, marca con la imagen de su Hijo, de forma que la mano que agarra el sello es del Padre, y el sello mismo es el Espíritu Santo, y la imagen del sello es la del Hijo. No sé si me expliqué, pero el Padre agarra el sello, el mismo sello es el Espíritu Santo, y la imagen que lleva el sello es la del Hijo. Eso es lo que nos está explicando aquí. Es un acto en el que nos está diciendo, te estoy entregando todo, te lo estoy dando todo para que no te falte nada. Y esto se los digo, hermanos, porque hay alguien que todavía a veces pregunta. Allá me han llegado personas y me dicen, oiga, pero estamos observando y empiezan a preguntarme que si hay una cosa más que predicar el Evangelio que el pastor haga acá arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que haga cosas raras el pastor. Y cuando vemos el pastor acá arriba predicando la palabra de Dios, allá puede haber alguna pregunta, decir, es que el pastor no hace mucho, o sea, más de predicar el Evangelio, porque en otros lugares hacen más que eso, pero ese más que eso es fuera del contexto bíblico. Porque no puedo imaginarme yo a Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando la Escritura dice que llegó el Señor y se sentó y les predicó y les hablaba, y después de que terminó de hablar, muchos creyeron. Entonces no puedo ver a un líder como nuestro Señor Jesucristo haciendo cosas fuera de, para llamar la atención o para explotar lo subjetivo, tu sentimiento y tu emoción. Y sobre eso yo me puedo aprovechar para, no solamente eso, como ustedes lo pueden ver en los videos, cómo hay el mal uso y la explotación por causa de utilizar la libertad que Cristo nos da y convertirla en libertinaje. Eso no es lo que Dios quiere. El sello implica protección, la protección que nos da el Padre. A veces nos sentimos, como hemos escuchado a nuestro pastor cuando ha predicado, nos sentimos a veces solos o como que no nos escucha Dios. Pero Dios dice aquí claramente, nos está enseñando en estos versículos que Dios nos está dando todo
como el hijo que estaba en casa del Padre, lo tenía todo. Y esta protección viene del Padre. También este sello implica propiedad y pertenencia. Es decir, le pertenecemos a Él. Al sellarnos, pudiéramos decir, cuando se le pone el fierro a una res, todas las personas que conocen eso saben que ese fierro, ese sello, es de Pedro Juárez. Todos, porque él lo sella y dice, esta vaca es de mi propiedad. Podemos hacer metafóricamente algo figurado, pero haga de cuenta. Y el Padre, hermanos, nos dice, ahora yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar, yo te voy a dar lo que tú necesitas para tu vida espiritual. Y no solamente espiritual, sino todo lo que necesitamos. Hay una parte en el versículo que leímos al final de Efesios 1:13 que dice, en el 14, y nos ha dado las arras. Anoche estuvimos en una boda y vimos cómo el novio le entregó las arras a la novia y le dijo, mira, esta es la promesa de que no te va a faltar nada, pero tú lo tienes que administrar. Y ese es el asunto, mis hermanos. Las arras es una garantía que nos da el Espíritu Santo de que nuestra redención de este cuerpo, de la posesión adquirida, este cuerpo, va a llegar a su fin. O sea, que Él no solamente nos ha inmergido, nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, en Cristo mismo, nos ha sellado y nos ha dado las arras, sino que Él viene a morar en ese momento, viene a morar dentro del creyente. Gloria sea al Señor. Y este morar dentro de el creyente, mis hermanos, lo conocemos también como la unción. Una unción que se ha mal usado, que se ha mal aplicado. Esta unción, mis hermanos, la podemos leer. Acompáñenme en Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículo 20. ¿Cómo dice? Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Versículo 27, vaya al 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienes necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta unción, hermanos, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:21, vaya a 2 de Corintios 1:21, 2 de Corintios 1:21, ¿sí? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria al Señor. Esta palabra, mis hermanos, nos hace la aclaración que esta unción se refiere al Espíritu Santo que te ha sellado, que te ha dado las arras, la garantía, y ha venido a morar en ti y permanece en ti. No llega y se retira y se va. Esta unción, el apóstol Juan aquí dice que no es un acto de ungir, o sea, no es como ahora dicen, te voy a ungir para que tú seas
X cosa. No. Él no nos unge en un momento y luego se va y luego regresa y ahora te voy a dar más unción. No. Él permanece firme, constante. Y aquí es donde está el asunto, mis hermanos. Tenemos que asegurarnos de todo corazón y con humildad si hemos llevado este proceso, si estamos seguros que el Espíritu Santo está morando en ti. Pudiera ser, mi hermana, mi hermano, que tal vez ese poder que Él te da esté apagado. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo se amordace, o sea, no pueda actuar en tu favor? ¿Qué es? Que lo contristemos, que lo pongamos triste. ¿Y qué es lo que hace que al Espíritu Santo lo ponga triste? Pues el pecado, una vida alejada de su palabra y de su santidad, una vida indiferente, una vida cómoda, una vida donde no tengamos ninguna inquietud ni ninguna responsabilidad. Hemos terminado el tema de la tentación y nos alerta y deberíamos estar alertas después de escuchar esa serie de cuántas maneras podemos ser tentados. Esta palabra que dice aquí, hermanos, y no necesitas que nadie te enseñe, no es que no necesitemos capacitación, instrucción bíblica. Se refiere a que nosotros tenemos ese poder para buscar esa capacitación, esa enseñanza, y Él nos la va a dar. Porque muchos leen este texto y no leen el contexto y lo transforman y dicen: yo no necesito que nadie me enseñe, yo me la sé de todas y yo voy a enseñar. ¿Y qué es lo que mezclan? Filosofías del mundo, filosofías de los gnósticos y de la metafísica y demás, y finalmente su vida queda vacía, queda sin un fundamento. Todo el cristiano que tiene el Espíritu Santo debe tener la inquietud de decir: Cristo hizo en mí esto, me salvó, yo sé que Él vive. Todos, porque lo que yo estoy predicando es lo que yo he conocido y lo que he vivido, mis hermanos. Una experiencia en la que hemos tenido de todo, pero permanecemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es fiel, que no nos abandona, que Él siempre nos va a decir: aquí estoy. ¿O acaso no nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin? Claro, gloria al Señor, bendito sea su nombre, Él nos lo prometió. Entonces, mis hermanos, en Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esa es la promesa de Él, que Él nos va a guiar, nos va a llevar a la verdad. Tenemos, hermanos, que tener ese discernimiento de lo que es la verdad y lo que es falso. Ahora bien, mis hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 10. Aquí, mis hermanos, lo tenemos todo. Quien tenga esto, lo tiene todo. Leamos, versículo 10 de Colosenses 2. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él
Cristo. Es el que nos hace que estemos completos aquí. Ahora, mis hermanos, si ya lo tenemos, si ya estamos seguros que lo tenemos, yo no sé esta noche cómo está tu corazón, pero Dios te trajo aquí. El viernes que estábamos aquí llegó una persona allá y llegó y empezó a llorar en la entrada y nomás decía, no sé por qué vine aquí, no sé por qué vine aquí. Y yo le dije, es que no vino por casualidad, el Señor te trajo, pásale, siéntate. Le ofrecí una silla y se veía angustiada y desesperada y no venía drogada ni mucho menos. Y le dije, pásale, queremos orar por ti, quiero darte una palabra del Señor. Dios tiene algo para ti esta noche, yo lo sé porque veniste. Y tenía la mirada así como llorando y perdida y decía, no sé por qué vine, no sé ni por qué vine y mejor me voy. Le digo, siquiera déjame invitarte, invito un plato de cena. No, dice, salí de mi trabajo y mejor me voy. Y se fue y me le quedé viendo y se fue con la mirada perdida, agarró y se fue. ¿Qué podemos hacer ahí, mis hermanos? Nada. ¿Por qué? Porque es tu decisión, es la decisión de cada uno. Pero hoy estás aquí y el Señor cada día dice que Él está dando tu misericordia nueva. Él te está llamando cada día. Jesucristo es el mismo de cuando fue crucificado, de hoy y de siempre. No cambia. Él no ha cambiado. Él sigue dando ese amor incondicional para decirte, aquí estoy. Lo único que necesitamos es decirle, sí, Señor Jesús, ven, te necesito en mi vida. Haz de mí eso que tú quieres que yo sea. Un instrumento, una vasija de barro sin valor, pero con un tesoro dentro de mí. ¿Qué nos falta, mis hermanos? Una palabra, mis hermanos, que quiero recordársela. Someternos a Dios. Someternos a Dios. Porque si ya lo tienes todo, si no lo tienes, tenemos que empezar por ahí. Pero si ya lo tienes, necesitamos someternos a Dios. Solo así podremos estar preparados para resistir al enemigo. Porque mira, la tentación viene cuando empiezan a decir, he escuchado hermanos que en otras congregaciones que se han ido, que andan predicando el evangelio, pero de repente me dicen, ya me voy. ¿Por qué? Porque aquí no hay milagros y voy allá sí hay milagros. ¿Qué es eso, mis hermanos? Es falta de madurez. ¿Por qué? Porque los milagros no se dan porque el pastor quiere o porque el pastor esté ungido o no esté ungido. ¿Cómo ven a nuestro Señor Jesucristo cuando llega y les dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado? Entonces, mis hermanos, aquí cuando terminamos la reunión, el pastor está aquí y ustedes, si traen una necesidad, pueden pasar acá al frente o al terminar la reunión. Casa de oración no quita esa bendición de estar orando por las enfermedades, por las necesidades, etcétera, etcétera. Eso está aquí, mis hermanos. Pero hay quienes dicen, no, es que allí no pasan al altar y eso, mis hermanos, es una cuestión de madurez. Siempre el pastor va a estar dispuesto para que tú le digas, pastor, ¿puede orar por mí? O pastor, fíjese que me pasa esto. Y se va llenando y se va cumpliendo todas las necesidades de la iglesia. Si el pastor está cansado, les aseguro que aunque le duela los callos, lo que sea, él se va a quedar. Y he visto en Casa de Oración Guadalajara cómo llegan personas y personas y hacen fila. Y ahí están los pastores orando y platicando.
Quiero recordarles esto, mis hermanos, para que usted tenga esa confianza y esa seguridad de que no es el asunto de que si tiene la unción o no la tiene, o que ahí se hace o no se hace esto. No, aquí es una cuestión de que tengamos convicción, que nuestra fe esté firme, porque una iglesia, hermanos, se hace sólida en esa unidad, en ese vínculo, en esa fe, en esa interacción de unos con otros. Y el pastor siempre va a estar aquí para atenderlos. Gloria al Señor. Y si no, pues vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Si hay una persona allá que le dice, hermano, traigo un problema, a ver, ¿le puedo ayudar? Pero no, a veces luego le decimos, ahorita le mando al pastor, o ahorita se lo llevo al pastor. Tú tienes la unción, tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. ¿O acaso eres el hijo que está en casa y no sabe que tiene todo? Necesitamos eso, mis hermanos. Tú tienes la autoridad porque tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Por eso es la importancia de saber y decir, si tengo el Espíritu morando dentro de mí, si he creído, realmente he tenido esto. Es importante, mis hermanos. Gloria al Señor. Miren, mis hermanos, la obediencia a su palabra y a una vida de santidad nos da el poder para resistir al diablo y que huya de nosotros. Pero aquí es donde está el problema, mis hermanos. El desorden que vemos en algunas iglesias es por la falta de este sometimiento a Dios. Porque si se sometieran a Dios, hermanos, evitarían muchas cosas de las que vemos que hacen, porque no están en la palabra de Dios. Pero someternos a Dios es decirle, Señor, lo que tú me mandes. Es obedecer, y el resultado de esta obediencia es el poder del Espíritu Dios desarrollándose dentro de ti. Pero lo contrario a esto, hermanos, es una anarquía. Dije que no iba a usar una palabra que no fuera tan clara, pero anarquía quiere decir que las iglesias se conducen como bien les parece. Y el pastor hace lo que bien le parece. Entonces, si alguien le dice, hermano, eso que estás haciendo no está bien, y la respuesta es, pero me da resultado. A mí me da resultado. Entonces yo lo voy a seguir haciendo. Se fue un joven de una iglesia, se acaba de ir hace 2 o 3 semanas, a otra iglesia. ¿Saben por qué se fue? Porque en esa iglesia a la que se fue, no quiero hablar de esto como una crítica, quiero hablar en el nombre de Jesús, para que nosotros edifiquemos sobre la roca. ¿Y saben por qué se fue? Porque en esa iglesia les preparan, está preparado, de hecho, si usted va a ver unas esferas grandotas y en la noche la prenden y dan vueltas y se ven las luces y se hace una disco. Y entonces el joven se fue. ¿Por qué? Porque dijo, ahí sí, dijo la mamá, porque ahí sí danza el hijo. Pero los papás, cuando les pregunté, ¿por qué hacen eso? Dijeron, es que preferimos que hagan su show aquí y no vayan allá. Aquí están más seguros. Por favor, hermanos, ese argumento es del diablo. La verdad, no puede ser de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios que nos ama, pero es celoso. Es un Dios que nos exige y nos demanda una santidad, pero que lo veamos en Él, en esa santidad de Él. Así, mis hermanos, no nos deslumbremos por algo que no es. Gloria al Señor. La palabra someternos quiere decir doblegar nuestra voluntad al gobierno de Jesucristo. Es un compromiso a obedecer sus mandamientos, su palabra
Y es una obediencia completa, inmediata y gozosa. Es decir, que estamos prestos a obedecer. Otra vez se lo voy a decir. Someternos también quiere decir doblegar nuestra voluntad al gobierno de Jesucristo. Es un compromiso a obedecer sus mandamientos, su palabra, y es una obediencia completa e inmediata. O sea que no puede esperar, no le podemos decir, Señor, dame chance esta noche o dame chance este tiempo y luego voy. No. Si el Señor nos ha mandado, tenemos que someternos a nuestro amo. ¿O acaso no dijimos que el sello implica propiedad? Somos propiedad de Él. Somos esclavos por amor, no en la ley, por amor. Entonces, es someternos a nuestro amo, a nuestro patrón y Señor. Y como siervos y esclavos tenemos que vivir para honrarle todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando nos conducimos o nos conducemos por los dictados de nuestro corazón, sin consultar a Dios, sin someternos a Él, entonces, hermanos, téngalo segurito, el enemigo nos va a poder atrapar. No vamos a escaparnos, porque Él es experto en trabajar en la carne y en el mundo. Y si no alimentamos espiritualmente nuestro espíritu, si estamos débiles espiritualmente y le damos más alimento a la carne, como nos lo enseñó el pastor, como un perro que está ahí, si lo alimentas se va a poner gordo y fuerte, muy bravo. No lo vamos a poder controlar y el enemigo es experto en trabajar eso a través del mundo. Someternos entonces a Él es estar bajo el señorío de Dios y su gobierno. No podemos estar bajo los dos señoríos. O estamos bajo el señorío de uno o estamos bajo el señorío del otro. Someteos a Dios y el diablo resistirlo, y someteos y Él huirá de nosotros. No nos dejemos llevar, hermanos, por lo que nos deslumbran esas agrupaciones que ves, las multitudes aventándose cosas que son raras. Yo los respeto y los amo porque sé que también para ellos está Cristo disponible. La sangre de Jesucristo fue derramada por cada uno de todos esos que ponen el desorden. Pero el Señor es soberano y en su soberanía Dios nos da dones, pero que esos dones sean bien utilizados. Cuando hay anarquía, hermanos, cuando cada quien hace lo que bien le parece, se hace el desorden. Y cuando hay desorden, se pierde la paz. No hay unidad. Termino, mis hermanos. La obediencia es entonces el asunto, mis hermanos. No gritos, no porque no grite para despertarlos o para ponerlos a reír, no por eso se va a manifestar el poder de Dios. Eso es una explotación del sentimiento y la emoción del ser humano. Y si yo conozco tantita psicología, yo lo puedo hacer. Pero no es el poder del Espíritu Santo eso. No vino el Espíritu de Dios para eso. Cuando se le dio la orden a Josué, en Josué 6:20, se le dio instrucciones de que le diera vuelta a la ciudad de Jericó. Y en el capítulo 20, usted lo puede ver, Josué 6:20, se les ordenó y les dijo, griten, hagan sonar las trompetas y griten. Y gritaron. Yo me imagino que un grito tremendísimo. Y ellos dice que vieron que los muros se derribaron. La pregunta es, hermanos, ¿acaso se cayó por los gritos?
No, mis hermanos, se cayó porque obedecieron al pie de la letra lo que el Señor les había dicho. Y esos muros, hermanos, se van a derrumbar también, pero necesitas tener esa firmeza y esa convicción de obedecer, de que estamos dentro de la doctrina, el Evangelio de Jesucristo y la doctrina sana, que no necesitamos hacer más que para poder impresionar. Pongamos atención a la palabra de Dios y obedezcámosla, mis hermanos. Los dones, mis hermanos, ya no voy a hablar de los dones ahora porque no me alcanza el tiempo. Pero ese don que Dios le ha dado a cada uno es para servir y para edificar la iglesia. Todos los dones que usted los quiere ver en Efesios y en 1 Corintios capítulo 14, usted va a encontrar los dones que son dados a la iglesia. Y esa acusación del don de lenguas que mal se ha empleado para decir que no está el bautismo del Espíritu Santo en esta iglesia porque no se hablan en lenguas, es una mala aplicación. ¿Por qué? Porque es un error decir que si no hay que el que esté bautizado en el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Ese es un error. Porque quedó claro, fíjese bien, el libro de los Hechos es un libro narrativo, histórico, pero las doctrinas fundamentales están en las epístolas. Y el apóstol Pablo, en Romanos, nos aclara que el don de lenguas quedó establecido como un don que se tiene que usar de una manera ordenada en la iglesia, de tal manera que en 1 Corintios 14 usted va a encontrar que si hay alguien que tiene el don aquí en la iglesia de lenguas, pero no hay quien lo interprete, que no hay uno que tenga el don de interpretación, que se calle. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, el que conoce, vino en Pentecostés para acreditar el Evangelio con prodigios, señales y milagros jamás renovados. Y los que nos acusan de fundamentalistas, quien me escuche y que me vea, no somos fundamentalistas. Somos creyentes que le creemos y obedecemos y deseamos seguir a Jesucristo. Gloria al Señor. En Pentecostés, o si alguien dice, pero es que en Pentecostés pasó eso, pues que entonces ahora en la actualidad me digan, el apóstol Pablo lo entendió y nos lo explica, que me digan ahora en qué iglesia llega ese mismo evento y llegan las lenguas de fuego repartidas. Usted lo puede ver, ya les dije, no me alcanza el tiempo esta vez, pero esos prodigios y milagros, los que algunos dicen que nosotros estamos mal por eso quedó establecido. Por eso les digo, que alguien en la Escritura me diga dónde dice que después el apóstol Pablo nos lo explica y nos dice claramente, el don de lenguas quedó establecido como un don. Y si alguien lo tiene, no hay problema, que lo tenga. Pero cuando habla en lenguas dice que se edifica a sí mismo. Pero a la iglesia no la va a edificar. Y el apóstol Pablo dice, yo prefiero hablar pocas palabras que me entiendan a 1000 palabras en lenguas, porque no me van a entender. Las lenguas son para edificar a sí mismo. Entonces, mis hermanos, esa acusación también de que esta iglesia no tiene ese bautismo del Espíritu Santo es también un error. La iglesia tiene el bautismo del Espíritu Santo cuando recibe el poder de Dios en la santidad y obediencia y entrega de tu vida. En la medida que tú le busques, porque ya lo tienes todo,
Y en la medida que tú lo busques y te entregues a esa vida de santidad y obediencia, Dios te va a dar el poder para que tú desempeñes los dones, los desarrolles y los pongas al servicio de la iglesia. Entonces vas a ver prodigios, maravillas en tu vida. Los dones no se han quitado, la mayoría de ellos siempre han permanecido. Ahí están en la iglesia, aquí están en la iglesia. Pero tal vez no nos hemos dado cuenta que los tenemos. ¿Qué te falta? Y hay quienes de los vecinos de enfrente te puedan decir, es que no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Si lo tenemos a Él, si tenemos a Jesucristo, ustedes van a ver en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor les dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, hoy en día, para la iglesia, es el poder de Dios para testificar, para llevar el Evangelio, para el servicio y edificación de la iglesia, y también para que vivamos una vida de obediencia y santidad como testimonio, para que cuando tú vayas a predicar el Evangelio, lo hagas en el poder de ese testimonio, para que la gente se convierta, porque si no, van a decir, no, pues a este compa lo conozco y sé que no es su vida correcta. También que vivamos una vida en obediencia y santidad, para que nuestro Señor, escúcheme bien, nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea conocido, amado, adorado y hecho Señor de este pueblo escogido de Dios, que es usted y yo. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria le damos a su nombre porque estamos inmersos en Él. Somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza que nos da vida, movimiento y dirección. Somos sellados y tenemos la garantía de las arras del Espíritu. Y cuando el poder que te hace falta es cuando tú le digas, Señor, aquí estoy, úsame. Y entonces, mis hermanos, van a tener ese poder. Si ya lo tienes, entonces desarrolla los dones. Dios te los ha dado. Ahí están. Ponlos al servicio de la iglesia. Ponlos para edificar. Y le damos la gloria a Dios. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea conocido, amado, adorado y hecho Señor del pueblo escogido de Dios. Gloria a su nombre. Le damos gloria al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios bueno, maravilloso, que nos ha dado esta tarde esta palabra, Señor. Me edifica, Señor, me fortalece. Y sé, mi Señor, que a tu pueblo tú le estás hablando y le estás dando, Señor, esa guianza, esa enseñanza, y estás dispuesto a dar ese poder para que todos, Señor, reciban, Padre eterno, esa convicción, esa certeza de que tú eres un Dios vivo que se levantó de los muertos, que nos llevarás hasta el último de nuestra vida para redimirnos en este cuerpo, que estaremos contigo, Señor, porque somos propiedad tuya, porque somos esclavos a tu servicio, Señor. Yo te ruego que en esta tarde, Señor, tú le des a mis hermanos, al que no ha tenido este proceso, tú le des esta tarde esa humildad para reconocer que te necesita. Y el que ya lo tiene, Señor, que se dé cuenta que está en casa, que lo tiene todo y que lo único que hace falta es desarrollarlo para glorificar y alabar tu nombre y para dar a conocer el Evangelio que glorifique y alabe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque les he dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y los que están en la tierra. Dice tu palabra, Señor. En su nombre te honramos, Padre, y te ruego que esta tarde, Señor, en este momento, tú redargullas de pecado y limpies, regeneres, transformes y nos inmerses los que no lo han hecho en Cristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Llévanos, Señor, y que esta palabra no quede solamente en el oído, sino en donde quiera que vayamos. Danos, Señor, ese testimonio de poder, esa certeza, esa convicción de que tú vives y eres un Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Tu iglesia, Señor, la bendigo. Amén. Amén.